Condiciones ambientales adversas. Las condiciones climatológicas o ambientales adversas hacen que la conducción sea más difícil y peligrosa. Los factores climatológicos más importantes a tener en cuenta son la lluvia, la niebla y el sol. La lluvia en la conducción. Efectos. La lluvia disminuye la visibilidad desde dentro del vehículo hacia afuera y viceversa. La acumulación de polvo y grasa en los vehículos en la calzada hace que con las primeras gotas se forme una capa de suciedad muy deslizante. Los frenos pierden eficacia al estar mojados. Provoca el efecto aquaplaning, que es un fenómeno que se produce cuando perdemos el contacto del neumático con la superficie de la vía por la acumulación de agua. Esto ocasiona una pérdida de tracción y control del vehículo. Consejos para evitarlo. Ante la disminución de la visibilidad producida por la lluvia, utilizaremos las luces bajas o medias y las luces de parqueo para ser más visibles. Realizar las frenadas, aceleraciones y giros de volante con suavidad. La mejor forma de prevenir el aquaplaning es moderar la velocidad. La niebla. La niebla reduce de forma brusca la visibilidad. En algunas ocasiones, incluso hace imposible el seguir circulando, aún disponiendo de un buen equipamiento de luces. Al circular con niebla se debe actuar de la siguiente forma: reducir la velocidad hasta adaptarla a nuestro campo de visión, utilizar las marcas horizontales de la calzada como guías, eliminar las pequeñas gotas del parabrisas y mantener el habitáculo bien ventilado para evitar que se empañen los cristales. Extremar la precaución cerca de ríos y zonas húmedas en las que la niebla puede aparecer con mayor frecuencia. Prestar atención a la falta de adherencia que produce la niebla al humedecer el asfalto. El sol. Al conducir es importante que la temperatura del interior del vehículo sea la adecuada. Una temperatura excesiva puede aumentar la fatiga del conductor. En caso de conducir con una temperatura elevada, es aconsejable beber agua o jugos con frecuencia para evitar la deshidratación. Prestaremos especial atención a la conducción después de las comidas, ya que el calor aumenta aún más la aparición del sueño. El uso de ropas claras, ligeras y holgadas es recomendable para evitar el calor al volante. Nos protegeremos convenientemente de los rayos solares con el uso de gafas oscuras y parasoles para evitar deslumbramientos o la fatiga ocular. Definición de frenos. Los frenos son elementos de gran importancia para la seguridad y deben garantizar detener el vehículo en una distancia mínima y mantener la trayectoria deseada durante el proceso de frenado. Principio del funcionamiento de los frenos. El sistema de frenos de un automóvil se basa en la ley de inercia, que afirma que un cuerpo se moverá o se encontrará en reposo a una velocidad constante, mientras no se aplique ningún tipo de fuerza externa sobre el mismo. La fuerza que actuará para que los frenos funcionen de manera adecuada es la fricción. Al ser una fuerza contraria al movimiento del vehículo, conseguirá reducir su velocidad o detenerlo por completo. Bienvenidos al curso virtual A Clase Seguro 2023. Capítulo 3. Normativa legal. Artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2021. Servicio de transporte comercial. Se denomina servicio de transporte comercial el que presta a terceras personas a cambio de una compensación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación en los términos establecidos en la presente ley. Dentro de esta clasificación se encuentran el servicio de transporte escolar, los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas. Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2016. Artículo 62. Definición de transporte escolar e institucional. Consiste en el traslado de estudiantes desde sus domicilios hasta la institución educativa y viceversa. Como parte de las normas de prevención y de seguridad para el traslado de niños, niñas y adolescentes, los vehículos de transporte escolar estarán sujetos a límites de velocidad y condiciones de manejo. El uso de señales y distintivos
que permitan su debida identificación y permitan alertar y evitar riesgos durante su operación y accidentes de tránsito, así como contar con espacios adecuados, dispositivos homologados de seguridad infantil y cinturones de seguridad según el tipo de pasajeros. Artículo 63. Los servicios de transporte terrestre, de acuerdo a su clase, tipo y ámbito, podrán presentarse en los siguientes vehículos, cuyas características se establecerán en la reglamentación y normas INEN vigentes: transporte escolar e institucional, furgonetas, microbuses, minibuses y buses. Artículo 193. Velocidad en intersecciones y zona escolar. Todos los vehículos, al aproximarse a una intersección no regulada, circularán a una velocidad máxima de 30 km por hora. De igual forma, cuando circulen por zonas escolares, a una velocidad máxima de 20 km por hora. Artículo 287 del transporte escolar. Para garantizar la seguridad de los estudiantes en la transportación escolar, los vehículos destinados a este servicio reunirán las condiciones técnico-mecánicas establecidas por las normas INEN y estipuladas en el reglamento específico que para el efecto emita la Agencia Nacional de Tránsito. Artículo 288. Generalidades del transporte escolar. Los vehículos destinados al transporte escolar e institucional deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Estar pintados de color amarillo, conocidos internacionalmente como pintura amarilla escolar. 2. Llevar en la parte lateral derecha e izquierda la siguiente inscripción: escolar e institucional, en letras de color negro. 3. Llevar en un lugar visible la inscripción que indique su capacidad de pasajeros. 4. Llevar en la parte posterior y en un lugar visible la siguiente inscripción: deténgase cuando estas luces estén encendidas. 5. Llevar un disco pare abatible ubicado al costado izquierdo del automotor. 6. En el caso de transporte escolar, estos deberán llevar un acompañante, que será un docente o miembro del personal administrativo de la institución educativa, que acompañe a los y las estudiantes de la educación inicial y en educación general básica elemental en cada unidad de transporte escolar durante todo el trayecto desde y hacia el establecimiento educativo. Artículo 296. De los pasajeros del transporte escolar. Los pasajeros y pasajeras de transporte escolar tienen derecho a ser transportados de forma que garantice su seguridad, para lo cual deberán seguir las siguientes normas, además de otras previstas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y este reglamento y normas técnicas que se expidieren al efecto. 1. Contar con un transporte que cumplan los requerimientos técnicos, mecánicos y operacionales determinados por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y en este reglamento. 2. Extremar la prudencia en la circulación y cumplir con los límites de velocidad. 3. Contar con la persona adulta responsable que acompañe en todo momento a los pasajeros y pasajeras del transporte. 4. Llevar la cantidad de pasajeros de acuerdo a las plazas con las que cuente la unidad, asegurándose de que cada escolar vaya sentado. 5. Cumplir con un servicio puerta a puerta. 6. Mantener una adecuada higiene de la unidad. 7. Garantizar la integridad física de los pasajeros y las pasajeras, especialmente en el ascenso y descenso del vehículo. 8. Si fuera el caso, los demás vehículos que circulen por las vías de uso público detendrán su marcha para facilitar el paso del vehículo de transporte escolar o para permitir el ascenso o descenso del estudiante. Artículo 392. Glosario de términos. Vehículo del transporte escolar e institucional. Vehículo automotor legalmente autorizado para el transporte de estudiantes y de personas de entidades públicas o privadas. Furgoneta. Vehículo ligero diseñado para el transporte de pasajeros y mercancías, compuesto por una superestructura integral entre el chasis y la carrocería. Puede tener una capacidad de pasajeros entre 10 y 18 asientos, incluido el conductor. Microbús, vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros, compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros, con una capacidad desde 19 hasta 26 asientos, incluido el conductor. Código Orgánico Integral Penal. Entró en vigencia a partir del 10 de agosto del 2014 y derogó ciertos artículos de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Artículo 371. Infracciones de tránsito. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial,
Artículo 373. Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o controladores. Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes, según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica de forma exclusiva a las o los conductores infractores. Artículo 375. Uso de vehículo para comisión de delitos. La persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será sancionada con la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito competentes. Artículo 376. Muerte por estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasionen un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, serán sancionadas con pena privativa de la libertad de 10 a 12 años, revocatoria definitiva de la licencia de conducir vehículos. Revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. Artículo 377. Muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses. Una vez cumplida la pena privativa de la libertad, serán sancionados de 3 a 5 años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como 1. Exceso de velocidad. 2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 3. Llantas lisas y desgastadas. 4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. Reforma en la ley de tránsito. 5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. Artículo 379. Lesiones causadas por accidentes de tránsito. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicará las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de 10 puntos en su licencia. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en 1/3, y en la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual de la pena privativa de libertad, previstas en cada caso. La o el propietario del vehículo será responsable solidario por daños civiles. Artículo 380. Daños materiales. La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales, cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros, a que queda sujeta por causa de la infracción. En caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en la que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con una multa de 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente daños materiales, cuyo costo de reparación no exceda los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 4 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior,
La persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida, temporal o definitivamente,